Los 2000 fueron una época de reinvención y de muchas locuras en cualquier ámbito, y en los videojuegos no fue la excepción. Un estilo y vibra ahora nostálgica, que muchas veces causa un poco de pena y orgullo en la actualidad. No nos hagamos tontos, esto es cierto. Se había consolidado la nueva tendencia tecnológica que venía formándose en los 90s en los videojuegos, y esto estaba dando pauta a ya no tener algo inexplorado en la mesa como antes, sino innovar y perfeccionar lo que ya teníamos. Muchas cosas se han dicho acerca de Kingdom Hearts, incluyéndome, pero curiosamente siempre terminamos diciendo lo mismo. Cosas como que es un juego con un lore innecesariamente complejo, una saga difícil de entrar, que envejecimos para él, que tiene un guión ridículo y más si sacas frases fuera de contexto, o que su crossover con Disney es simplemente, sin ofenderlo, no normal. Pero no está nada mal decir ninguna de estas cosas. La popularidad de Kingdom Hearts se debe mucho a las locuras que lo rodearon. Y no me refiero a la obvia locura de su estética y de su historia, sino en el desarrollo como tal. Muchas cosas en este juego fueron experimentos que resultaron en influencias para juegos y generaciones futuras. Y esto lo vamos a decir más adelante. Una de las más importantes, su diseño de combate. Así que quiero volver a explorar este juego y entender el porqué de su éxito original. Esa locura que lo puso todo en riesgo, pero en lugar de fracasar, remarcó una filosofía que hoy en día es una necesidad para muchos otros videojuegos. Así que entendamos ese secreto. Yo soy Champ y esto es Plano de Juego, una serie de videos para analizar y ayudar a diseñar videojuegos. Si quieres saber más sobre diseños de juegos como sistemas de combate, diseño de niveles e historias de desarrollos de juegos conocidos y otros no tan conocidos, suscríbete para esperar de todos los futuros videos. Antes de continuar, muchos ya sabrán que estoy por hacer aquí, así que lo siento, pero para los que no conocen lo que hago, yo estoy trabajando como game designer en un videojuego llamado 9 Years of Shadows. Mientras sigan esperando la salida de este juego, estamos haciendo un giveaway del juego Ender Lilies para la plataforma que quieras. Así es. Lo que tienen que hacer para participar es seguir la cuenta de Halberd Studios en Instagram, darle like a la publicación más reciente que tienen ahí, etiquetar a un amigo en Instagram también y, obvio, darle like y compartir este video. El ganador será anunciado en el siguiente video de Plano de Juego. Así que estén atentos y participen todos. En serio, muchas gracias por su apoyo y sigan todas las redes de Halberd y mías para tener más anuncios. Bueno, eso era todo. Sigamos con Kingdom Hearts. Como parte de la era de experimentación por parte de Squaresoft, este juego fue el primer trabajo como director de Tetsuya Nomura, que fue su primera oportunidad en este puesto, así que le dieron muchas libertades en su gameplay, pues no era una franquicia principal para Square en ese entonces. Bueno, tampoco hoy en día, pero ustedes me entienden. Nomura venía de trabajar como artista conceptual de enemigos en los primeros juegos de Final Fantasy y después como artista de personajes en Final Fantasy VII. Se ofreció después de que Squaresoft quería tomar un juego con gameplay parecido al ya muy establecido Mario 64 en esos momentos, así que decidió explorar más el área de los RPGs de acción como su principal motor de gameplay. Esto no es broma y no estoy exagerando. Primeramente, entremos en contexto de lo que es un RPG de acción. Este género se define como combate en tiempo real, donde el jugador tiene control sobre él o los personajes, mientras el mismo jugador tiene que preocuparse por los stats que determinan la fuerza y habilidades de los mismos personajes. El RPG de acción no se limita exclusivamente a juegos hack and slash, sino que también puede ser shooters, como también hemos visto en BioShock o Tom Clancy's The Division. Claramente Kingdom Hearts no es el primer RPG de acción de la historia, porque este concepto, como dijimos, prácticamente existe desde los 80s con juegos como Dragon Slayer y, aunque no lo parezca, con The Legend of Zelda 1 y 2. Obviamente hablo de los del NES, sobre todo el segundo, que tenía un marcado sistema de niveles y experiencia. También había evolucionado en otros juegos como Secret of Mana para el Super Nintendo y en el mismo Square Enix con Final Fantasy Adventure. Algo que deben de saber sobre esta franquicia, me refiero a Final Fantasy, es que ha priorizado su presentación en ambientes y personajes desde Final Fantasy VII en 1997, con tal de deslindarse del RPG tradicional como Dragon Quest y tener algo nuevo que ofrecer en el mercado. En esos momentos de la historia, Final Fantasy X tenía un año de lanzamiento y Square sabía que necesitaba una renovación en el gameplay para seguir innovando como la misma franquicia lo hacía. Kingdom Hearts 1 mantiene un diseño muy parecido a todo Final Fantasy y fue una oportunidad para que el mismo Squaresoft pudiera experimentar con el diseño de un RPG de acción. Y es obvio, si tienes un juego tan experimental como uno en el que puedes poner a Goofy y a Donald con alguien como Sora, ¿por qué no comienzas a hacer locuras con el game design?
Lo primero que debemos de entender es que su diseño de combate tuvo de base a Brave Fencer Musashi de PlayStation 1, igualmente de Squaresoft, que previamente este ya tenía sus demás influencias que mencionamos. Y también otra cosa es que la progresión es importante en el game design de Kingdom Hearts 1 y la selección de voces está destinada para enseñar algo nuevo sin que se abrume mucho el jugador. Lo que lo comenzó a hacer diferente a Kingdom Hearts con respecto a otros juegos de RPG de acción es que el sistema de combate de Kingdom Hearts tiene un sistema extra que mucha gente olvida que siquiera está dentro del juego: los Tech Points. Esto no es algo nuevo, los parries nacieron de los juegos de pelea y su teoría es la misma hasta el día de hoy: exponerte presionando algún botón o botones en el momento preciso para abrir un espacio de ataque hacia tu enemigo. Por eso ya saben que existe este momento legendario de los videojuegos. Los Tech Points existen porque el diseño está encaminado a que cada opción tenga una reacción a lo que haces, es decir, que dependiendo de lo que el jugador haya decidido, puede repercutir en si existe una recompensa mayor o un castigo. Cada habilidad del juego tiene un propósito claro de atacar directamente hacia el enemigo, o esquivar, o atacar desde lejos, o tener un tiempo para curarte, o simplemente cubrirte de los ataques que vienen hacia ti. Son tiempos muy marcados. No estoy diciendo que su combate no era un juego completamente metódico. Claramente Kingdom Hearts 1 cae mucho en la repetición, no lo voy a negar, y probablemente estás haciendo el mismo ataque una y otra vez contra un enemigo. Pero la profundidad de cuidar muy bien los tiempos era lo que hizo este juego mucho más interesante en su combate que lo que estaba pasando en otros juegos en ese momento de la historia. Si el jugador no calcula muy bien la animación que tiene para cubrirse, el castigo será pues ser golpeado y probablemente con una gran cantidad de daño dependiendo del enemigo. Los ataques de los enemigos se basan mucho en esperar y atacar. Esto es muy importante como game design porque lo que logras con un sistema así es relacionar el riesgo con la recompensa. Este es un tema muy importante del game design. El valor riesgo-recompensa es muy común en sistemas de combate actualmente. Entre más te pones en peligro contra un enemigo, más fácil puedes hacerle daño. Muchos videojuegos como Sekiro o Nier Automata han evolucionado este sistema al pulir el sistema de parries, que técnicamente esos son los Tech Points. Tech Points en Kingdom Hearts son parries. Los parries son formas de cubrirte que te exponen mucho hacia un enemigo, pues deben ser hechos en un momento exacto del ataque del enemigo. Y los que juegan mucho los Souls deben de saber muy bien este punto. Este sistema es muy satisfactorio y muy famoso en jugadores más experimentados porque da la oportunidad de dar más valor en el juego por ser mejor jugador. Da más recompensa por entender los tiempos de ataques y defensas de todos los personajes. Blasphemous lo hace igualmente por medio de cubrirte y Breath of the Wild por medio de esquivar en el momento exacto. Ambos juegos abren la opción de rematar al enemigo por haberte expuesto como lo hiciste. Carajo, Cuphead también lo hace. Mi punto con esto es que hoy en día no es algo del otro mundo, es casi necesario que exista. Pero el parry puede presentarse de muchas maneras, como podemos ver, bloqueando, esquivando o atacando. Por eso, regresamos a los Tech Points de Kingdom Hearts. Curiosamente, esto fue una mecánica exclusiva del primer juego que expande la idea de solo atacar y moverte. Conseguir Tech Points en el juego significa pensar un poco fuera de la caja y pensar en las debilidades que tienen los enemigos o presionar un botón en el momento exacto para contrarrestar otro ataque. Es igualmente satisfactorio este sistema porque no solo abre la posibilidad de rematar al enemigo, sino que te recompensa con más puntos de experiencia en medio de una pelea. Por eso, el juego enseña este sistema desde el principio del juego, para entender hasta dónde podías hacerlo. Aunque si se fijan, lo enseña de manera opcional, porque el mismo sistema de Tech Points o parries es opcional, y por eso mucha gente no se acuerda. Lo que lo hace interesante es que esta mecánica no era propiamente algo nuevo en un juego RPG. No estoy diciendo que Kingdom Hearts estaba innovando. Las recompensas extras siempre han sido manejadas después de una pelea, como por ejemplo Super Mario RPG, que era una opción que escogías, o en Final Fantasy X, que te recompensa por matar por mucho al enemigo, o en Pokémon, que todo mundo ya debe de saber esto, que puedes incrementar el número de experiencia por el ítem que tienes equipado. Esto lo digo porque el sistema de riesgo-recompensa no es nuevo en los videojuegos, como decíamos, pero en términos de implementarlo en un RPG en tiempo real, sí lo era. Lo que enseñó y evolucionó el sistema de combate de Kingdom Hearts 1 es que motivar al jugador a entender a los personajes y cómo es que todos deben ser vencidos de una manera diferente y bien pensada, crea mayor satisfacción que por consecuencia puede ser evolucionada en mecánicas muy interesantes como parries y esquivos precisos. La recompensa se da por tú ser bueno, no porque el juego te recompensa aleatoriamente. Tú eres el que lo hiciste.
Dark Souls no es que está directamente basado en Kingdom Hearts, no quiero que me malinterpreten, pero lo que sí es muy importante remarcar es que esta idea de la progresión mediante la habilidad del personaje es una que fue evolucionando desde juegos de RPG de acción como Kingdom Hearts. Mientras Dark Souls tiene muchas mecánicas basadas en juegos de RPG, tiene una suficiente evolución como para que la audiencia pueda bautizarlo con otro género llamado Souls, pero la influencia de los parries y los tiempos marcados de los enemigos claramente está ahí. En Kingdom Hearts 1 esto es opcional, pero en Dark Souls es una necesidad. No puedes mashar un botón en un juego como Dark Souls y esperar a ganar porque el juego te castiga por hacerlo, mientras que en el mismo Kingdom Hearts puedes hacerlo y de todas maneras salir victorioso. Esa es la razón por la que es opcional. Si Kingdom Hearts no hubiera sido bien recibido en su momento, es posible que los desarrolladores de Square Enix no estuvieran lo suficiente confiados como para cambiar mucha de su ideología en juegos futuros de otras franquicias. Por eso, Final Fantasy está actualmente muy basado en el éxito de Kingdom Hearts. La ambición por evolucionar un género que ya existía como el RPG de acción hizo que entendiéramos qué cosas crean nuevas satisfacciones para los jugadores, lo suficiente como para crear nuevos subgéneros, ya saben, los Souls. Eso es uno de sus mayores legados, no solo su historia y su estética. Que sí, yo sé que no lo respetaron en los juegos futuros, pero el 1 sí lo hacía. Y sí, yo creo que eso es lo más triste. El refuerzo positivo y una buena recompensa juega un papel importante para enseñar casi cualquier mecánica de cualquier juego, y más si es un juego de precisión en el combate. Mientras el sistema de RPG siga existiendo con éxito con ejemplos como Octopath Traveler y Persona, el RPG de acción dio un salto que gradualmente dio muchos otros juegos más. Kingdom Hearts 1 resuena mucho en las generaciones que crecieron con él por su simplicidad. Su historia no se complica de más y es autoconclusivo. Es bonito eso, no como los demás juegos que vinieron. Creo que personalmente hablando, esto hace que me guste tanto el primero. Por eso y obviamente todo el diseño que estamos hablando. Pudo haber sido tan simple, que pudo haber sido lo mismo que los demás juegos del género pero con personajes de Disney, pero no lo hizo. Le dio un poco más de profundidad en su gameplay, así como graciosamente se lo dieron en su lore. Kingdom Hearts no revolucionó el género, no creó un nuevo modo de juego, no nada, yo lo sé. Pero sí estuvo lo suficientemente adelantado a su época como para decir qué vendría en todo lo demás. Y sobre todo, dejar un lugar especial en la historia de los videojuegos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Como debes de saber si eres de los pocos que vieron los videos pasados de Kingdom Hearts en el canal, que yo sé que fueron pocos, yo lo sé, yo estoy viendo los números, este video es un remake de otro que ya había hecho, así que este será el primero de muchos. Creo que me faltaba mucho por decir aquí y creo que este video explica mucho mejor lo que había dicho antes. Creo que próximamente haré eso con varios videos del canal, sobre todo los más viejos porque tienen un audio horrible. Así que, si quieres un remake del canal, escríbelo en los comentarios o dime qué otro video debemos aprender de él y su diseño. Como siempre les digo, yo soy Champ, y sea lo que sea que hagan, trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Los veo a todos y los espero para aprender en un nuevo video. Paz a todos.